José Félix Laforí entró a la baraja de las cartas que se jugará el gobierno para lograr la desmovilización del ELN. La invitación a hacer parte de esta delegación se la hizo el presidente Gustavo Petro al instalar el Congreso Ganadero. Así José Félix, que con su mentalidad, con sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir. Una invitación que, según Laforí, no podía rechazar, pues el gremio que representa ha sido uno de los más afectados por la violencia. Y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro, que ha sido el sector más atropellado por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. Ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse. Una de las primeras en reaccionar a la designación de Laforí como negociador de paz fue su esposa María Fernanda Cabal, una de las líderes de la oposición. Si José Félix Laforí, como dirigente gremial, tiene el aval de su gremio, quiere acompañar unas negociaciones, que yo creo que no debería ir de negociador como tal, sino de observador, es su decisión. La mía es continuar siendo oposición, porque al ELN no le creo. No obstante, Laforí descartó declinar su participación como negociador. Es una postura inteligente, yo creo que es una sugerencia que ella hace, pero yo primero tengo que corresponder a la gallardía, a la caballerosidad con la cual el gobierno me invita, y uno no pone condiciones. Desde el Pacto Histórico también se pronunciaron, resaltaron que el equipo esté conformado por voces diversas. Es un acierto que en este caso el doctor José Félix Laforí haya aceptado la invitación que le ha hecho el presidente de la República para los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Es un nuevo paso en el que el gobierno del presidente Petro demuestra su disposición a construir el acuerdo y el pacto social. No obstante, la noticia no cayó bien en algunos militantes del Centro Democrático. Ernesto Macías, que José Félix Laforí sea vocero de un gobierno de izquierda y además se sienta a dialogar con un grupo criminal, victimario de los ganaderos, traiciona los principios del gremio y si los tiene, los suyos. No, el que debería entender que le causó un inmenso daño al gobierno de Duque es Macías, que fue el alter ego en lo político. Y peor no le pudo haber ido al Centro Democrático, al presidente Uribe y al propio gobierno. El primero que debería de renunciar ha sido él, en vez de estarse metiendo en los temas que no le corresponden. En las próximas horas el gobierno mostrará las cartas que llevará a Caracas para el reinicio de las negociaciones con la guerrilla del ELN. Pues José Félix Laforí, este dirigente gremial, este empresario, es una de las personas que más conoce las cifras sobre la tenencia de la tierra en nuestro país. Además ha sido testigo de la violencia en el campo. La vida de José Félix Laforí ha estado ligada al campo. Esa relación le ha hecho vivir de cerca la violencia rural en Colombia. Lleva 18 años liderando el gremio de los ganaderos y es uno de los principales conocedores sobre la propiedad de la tierra en Colombia. Colombia tiene 55 millones de hectáreas de propiedad privada. Los resguardos indígenas tienen 35 millones de hectáreas. Sume 55 más 35. Negritudes tienen 5 millones y medio. Usted tiene parques naturales, que fue la ley segunda del año 59, tiene 11 millones. Y baldíos, un poco menos de 8 millones de hectáreas. Esa es la realidad del campo. Laforí además está liderando el acuerdo que el gobierno Petro firmó con Fedegan para comprar millones de hectáreas de tierras fértiles que serán entregadas a campesinos. El gobierno habría podido adelantar procesos de adquisición de tierra sin nosotros, imponiéndonos unilateralmente las condiciones a través de un decreto o inclusive contra nosotros a través de mecanismos confiscatorios anunciados en la campaña o echando mano de la expropiación administrativa. El dirigente gremial accedió a la firma de esa compraventa pese a ser uno de los opositores al acuerdo de paz con las FARC. Fedegan, no se nos puede olvidar, fue el único gremio que se opuso a las negociaciones infames con la FARC y sobre todo a una reforma rural que desconoció a los productores y a los pobladores rurales
para ser negociada precisamente con quienes impidieron el desarrollo rural desde mediados del siglo pasado, nos secuestraron, nos extorsionaron, nos asesinaron. Para expertos, la designación de Laforí es una jugada audaz del gobierno, pues busca incluir a voces opositoras para legitimar el proceso de paz con el ELN. Pues bien, ahí está el desconcierto de muchísima gente acerca de esta decisión, por una parte del presidente Gustavo Petro, de invitar a José Félix Laforí, el presidente de Fedegan, a ser parte del equipo negociador con el ELN, frente al ELN, y de otra parte la aceptación de José Félix Laforí de esa posición y el haber aceptado ese ofrecimiento. Porque ustedes lo han visto, en primer lugar, un férreo opositor a cualquier proceso de paz, al proceso de paz que había adelantado el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, férreo opositor a cualquier reforma rural que significara entregar tierras de parte de los grandes latifundistas para que fueran repartidas a aquellos que las necesitaran en un momento dado, férreo opositor político, casi que con displicencia frente a Gustavo Petro cuando era senador, cuando era candidato, cuando era congresista, y ahora resulta que, como dirían por allá en alguna época Hugo Chávez, son los mejores amigos, o por lo menos los mejores socios en esta causa de ir frente al ELN. Las preguntas que todo el mundo se hace tienen respuestas relativamente razonables. Vaya uno a saber si terminan convenciendo a todo el mundo. Primero, ¿por qué Fedegan acepta meterse en esto? Porque obviamente el presidente de Fedegan no se va a meter si su propio gremio no lo acepta y no lo respalda. Pues quizás por el mismo motivo por el cual aceptó esa negociación también inédita y también desconcertante en la que otorgarían 3 millones de hectáreas, le venderían 3 millones de hectáreas al gobierno nacional para que fueran repartidas entre quienes los necesitaran. ¿Por qué sucedió eso? Hay quienes dicen, pues los ganaderos dicen, si nos van a subir el impuesto, pues, si nos van a hacer un catastro multipropósito, nos va a encarecer la tierra, nos va a encarecer el impuesto predial, no tenemos con qué pagarla o no queremos poner actividades productivas para pagarla, pues que se venda esa tierra. Hay quienes dicen, además de eso, si se vino la izquierda a este país y quién sabe cuánto tiempo se vaya a quedar, eso dicen los que dicen plantean este argumento, pues más bien salgamos de esa tierra que nos la pagan bien y nos vamos con esa plata para otra parte. Y hay quienes dicen que quizás sea también una manera de establecer puentes con un gobierno con el que quizás tengan que convivir durante un tiempo, por lo menos un periodo presidencial. Ese mismo razonamiento podría estar detrás de que Fedegan esté aceptando meterse en una negociación con el ELN. Ante hechos cumplidos, un gobierno de Gustavo Petro que tiene favorabilidad, popularidad, un proceso que inicia tan temprano en el cuatrienio, pues por lo menos es mejor estar sentado que no estar allí. Eso en cuanto a la lógica de Fedegan. La lógica del gobierno ya la veíamos en la nota. El día de ayer decíamos, cuando Oti Patiño fue seleccionado el día de ayer o designado como jefe del equipo negociador, a algunas partes del país y de la opinión pública les parecía quizás que ese equipo negociador era demasiado de izquierda. Y al ser demasiado de izquierda quizás perdía legitimidad entre ciertos sectores muy importantes del país, ciertos sectores muy importantes de la economía. Pues bien, nombrar al presidente de Fedegan, que abarca la derecha hacia el otro lado, termina dándole un equilibrio a ese equipo negociador, y lo que de allí se acuerde, lo que de allí salga, le da mucha mayor legitimidad frente al país. No sé si saldrá algo bueno, regular, malo, ni siquiera sé si saldrá algo de esa negociación, pero ya le da mayor cobertura al espectro político en ese equipo negociador y mayor legitimidad. Y finalmente, la lógica de José Félix Laforí, pues creo yo que es seguir adelante con su papel y con su gremio, a pesar de que le cueste una que otra discusión con María Fernanda Cabal, con su esposa, si es que discuten, si es que no están de acuerdo en que suceda eso y cada cual juega un rol de cara a la opinión pública. Vaya uno a saber.